Bogotá Humana. Siga con nosotros en El Primer Café. Muy buenos días, estamos nuevamente aquí un jueves para hablar de temas de Colombia en el mundo y el mundo en Colombia. Y aunque no me crean, hoy vamos a hablar de fútbol y relaciones internacionales. ¿Y por qué vamos a tocar este tema? Es porque hace unos días salió una noticia que queremos compartir con ustedes. La FIFA, la Federación Internacional de Asociaciones de Fútbol, anunció en su congreso en Budapest que el fiscal de la Corte Penal Internacional sería el investigador anticorrupción del organismo. Esta candidatura se confirmaría el mes próximo. Ahora, eso es palabras mayores. Un fiscal de crímenes de guerra y de lesa humanidad pasaría a investigar la corrupción en el fútbol. Para hablar de ese tema, estamos en estudio con Esteban Jaramillo, uno de los conocedores más importantes del fútbol colombiano. Esteban, muy buenos días. Muy buenos días, Laura, ¿cómo está? Y con Pablo César Cortés, comentarista deportivo de Noticias 1. Laura, buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, Muy Sebastián. buenos días. ¿Cómo van? Aquí, para arrancar el tema, quisiera compartir algunas cosas con ustedes antes de comenzar a hablar de corrupción en el fútbol y corrupción en el fútbol colombiano. Fíjense que la FIFA es una enorme organización que maneja presupuestos que podrían ser equivalentes a los productos brutos internos de países pequeños. En el año 2010 tuvo ingresos de 1.300 millones de dólares. En el año 2011 de 1.070 millones de dólares. Son ingresos por temas como derechos de televisión, por esos balones, Esteban, que se venden, que dice aprobados por la FIFA. Solo eso le trae a la FIFA más de 30 millones de dólares. ¿De dónde más vienen los ingresos de la FIFA, Esteban? Televisión. Televisión, partidos, porque por cada partido que haya de selecciones la FIFA recibe un porcentaje, por porcentajes de transferencias de jugadores. ¿Por transferencias de jugadores recibe un porcentaje? Por todos los trámites que FIFA hace, cada trámite de FIFA recibe una plata. A ver. Pero la FIFA también distribuye plata a todas las federaciones y hay un privilegio para las federaciones que clasifican al Mundial. Las federaciones reciben una parte considerable de dinero, las que no clasifican también reciben plata, y la FIFA tiene unas campañas solidarias en todo el mundo, sobre todo en los países de tercer mundo pobres, para promover el deporte, para extraer a la gente del vicio, de las malas costumbres, pero las malas costumbres parece que están instaladas en la parte alta. Exactamente, ¿por qué se habla de tanta corrupción en la FIFA y quién la controla o no la controla? Hasta el momento no existe ni Dios ni ley en la FIFA, existe una especie de comité ético en el cual se juzgan a quienes en teoría han infringido esas normas que ellos mismos han establecido. En el 2011 se acusó al presidente de la Federación de Tahití, que no existe, y al presidente de la Federación, un vicepresidente que era nigeriano, que era presidente de la Federación de Nigeria, de intentar recibir dineros porque un diario británico, contra unos dos periodistas se fueron como lobistas, digamos, si el término en español existiese, se hicieron pasar por hombres de Estados Unidos, ofrecieron 10 millones de dólares para que la candidatura de Estados Unidos pasara en la FIFA. Esa es más o menos la candidatura de Estados Unidos para recibir el Mundial de 2018-2022. Al final Estados Unidos la pierde, pero el diario británico saca el escándalo, estos dos hombres pasan al comité ético de la FIFA y son destituidos, porque en teoría infringieron esas normas éticas de la FIFA. Pero supuestamente una persona que no existía fue destituida. Sí, dos periodistas de un diario británico se hicieron pasar por lobistas de la candidatura de Estados Unidos y ofrecieron 10 millones de dólares para que estas personas acomodaran los votos para que Estados Unidos fuera la sede del Mundial, como ya lo fue en 1994. Entonces, a través de esta publicación, la FIFA tiene que salir a dar la cara. Y entonces dice, sí, vamos a investigar, y la investigación es que el presidente de la Federación de Tahití, que en el mundo del fútbol no existe,
termina siendo relegado, sancionado de por vida en la FIFA, y así lo castigan. Pero los grandes, digamos, Blatter ha sido cuestionado por el tema no solo ahora lo que pasa con los amaños de partidos, sino por las formas en que se maneja el dinero en la FIFA. De hecho, la FIFA tiene como sede Suiza, porque todos sabemos que Suiza es un paraíso fiscal. Pero la pregunta es, el argentino Luis Moreno Campo, el actual fiscal de la Corte Penal Internacional, este es un hombre que que ha acusado a Muammar Gaddafi, que ha acusado a Omar al-Bashir, el presidente de Sudán, es un hombre que ha luchado contra ha sido abogado de las víctimas después de la dictadura argentina, y es un hombre también muy vinculado con el capítulo argentino de Transparencia Internacional. O sea, estamos hablando de algo, de palabras mayores. ¿Qué significa? O sea, ¿se está mandando un mensaje? ¿Ustedes creen que sí puede haber ahora medidas más concretas contra la corrupción en el fútbol? Pues tener una persona de ese calibre calificando a los directivos de la FIFA, sin duda deja el mensaje de que algo está pasando, y que si hay acusaciones de una posible corrupción al interior de la FIFA, tienen que llegar a controlarlo. Entonces la llegada del señor Moreno determina que sí, ellos están haciendo las cosas mal y que quieren limpiarlo. Durante mucho tiempo se ha dicho que Blatter maneja malos negocios, que acomoda las cosas, pero es que eso es de dar y recibir. O sea, al interior de la FIFA los 200 y pico de asociados votan o hacen que Blatter gane las elecciones, porque es que de lo que decía Esteban, recibe la FIFA mucho dinero, pero también les dan. Entonces es un juego, hay reciprocidad. O sea, yo voto por usted, pero usted me da algo a mí. Entonces es un juego en el que siempre hay una dinámica en la que todos ganan. El hecho que llegue un agente externo a calificar cómo se está manejando la FIFA puede demostrar dos cosas. Uno, que ellos quieren limpiar su nombre, o dos, que en realidad se les salió la situación de control y que no pudieron manejar a quienes estaban en teoría manejando la corrupción en la FIFA. Esteban, pero... Es que yo tengo un pensamiento distinto. Diga. Yo haría un planteamiento diferente. Yo creo que la FIFA, yo no estoy de acuerdo con Pablo respecto a que la FIFA es algo sin Dios y sin ley. Y si tiene un Dios que es Blatter y tiene una ley que es propia. Y Blatter, aclaremos, interrumpo un segundo para decir que hace 14 años que es presidente de la FIFA. Pero no te extrañes, Laura, porque es que Abelange fue presidente casi 25 años, que lo precedió a él, y Stanley Rous, que antecedió a los anteriores, también estuvo alrededor de 15 años. Y la FIFA ha tenido, si acaso, 5 presidentes, desde Jules Rimet, antes de Jules Rimet, en cuyo honor siempre estuvo la Copa que ganó Brasil por lograr los títulos consecutivos. Yo pienso que la FIFA sí tiene un Dios y la FIFA sí tiene una ley. Y en eso quiero ser muy claro. La ley es de la FIFA. Es que hay algo que la gente no entiende. El fútbol es un negocio independiente de cualquier gobierno. Ellos manejan eso casi que autocráticamente, ellos dictatorialmente, ellos no tienen una supervisión exacta sobre lo que ellos ocurren. A mí me encantaría que alguien acá hiciera una investigación sobre el incremento patrimonial desmedido de los dirigentes del fútbol. Pero ¿quién toma la iniciativa? Acá en la Argentina o en Uruguay. ¿Sabes tú que uno de los candidatos para ocupar la presidencia de la AFA, y ha luchado mucho, ha pujado mucho para suceder a la Grondona, es el dueño de uno de los grandes conglomerados de televisión que hay en la Argentina? Entonces se va volviendo una multinacional en pro del deporte, pero que disfraza apetitos personales. Yo, con respecto a lo que él dice del presidente de Tahití, Tahití sí existe, que no tiene reconocimiento en FIFA, existe. Pero la FIFA no tiene ninguna otra alternativa distinta a juzgarlo y expulsarlo, porque ¿qué más puede hacer FIFA? No lo puede meter a la cárcel. FIFA no lo puede meter a la cárcel, no puede llamar a organismos externos, salvo que se compruebe que hay arreglos de fútbol. Otra cosa que yo todo lo digo con mucho respeto frente a las personas. No se puede afirmar que Blatter en aquello de los amaños de partido, no, él no. Hay un presidente de la Federación de Jamaica, creo que es Jamaica o Trinidad y Tobago, que se vio envuelto en un escándalo y era uno de los peores enemigos de Colombia en todo lo que Colombia proponía. Y lo expulsaron de la FIFA. ¿Qué más pueden hacer? Yo no creo en la llegada de este señor, a no ser que la FIFA, como dice Pablo César, para limpiar la imagen, esté llevando a un agente externo que no va a producir nada, porque eso no es penalmente castigado. Pero lo que no me queda claro es exactamente cuál es la dinámica de corrupción en el fútbol, digamos, internacional, adentro de la FIFA, y cuál es la dinámica de corrupción a nivel de los países. Y ahí mismo me gustaría que alguno de ustedes me explicara si la dinámica de la corrupción en el fútbol colombiano se enmarca en esa tendencia internacional o es diferente. Mire, hay una cosa que la experiencia me ha enseñado. La FIFA tiene corrupción adentro en su comité ejecutivo y muchos de los directivos también seguramente son corruptos.
Hay un libro por ahí volteando, acá lo encuentran ustedes en la Librería Nacional, habla del poder corruptor del fútbol, y he leído muchos libros de corrupción del fútbol. El fútbol tiene varios matices en su corrupción. Corrupción al interior de FIFA por los intereses personales de ellos, comprometen su conciencia a la hora de hacer elecciones, de ser presentes o futuras para eventos internacionales o mundiales. Y la FIFA también tiene que ejercer un control sobre la corrupción propia de cada país y del fútbol en cada sector. Por ejemplo, en Sudamérica no hay amaño de partidos reconocido porque en Sudamérica las apuestas del fútbol no tienen madurez. Sencillo. Acá en Colombia nunca se ha podido implementar, después de muchos años, una apuesta reconocida. Tú recuerdas que en la Argentina había unas apuestas reconocidas, no sé si en Uruguay las hubo, en Brasil también las hubo, pero en Sudamérica no existen, en Europa están establecidas. Ahora aparecen manifestaciones que no son nuevas sino viejas de corruptela en el fútbol, a través de las apuestas que conducen a amañar partidos. En Colombia y en Sudamérica la peor lacra del fútbol es, primero, la violencia que está instalada en los estadios, que no tiene que ver con el tema que estamos tratando. Y segundo, el apetito personal de los dirigentes por enriquecerse. Yo le presento un colofón a esta intervención. ¿No ves tú un equipo rico en Sudamérica, o con excepciones, pero todos los dirigentes son ricos? Nunca has visto que un dirigente se quiera ir, todos se quieren perpetuar. Aquí han pasado 10 técnicos en la selección Colombia en 12 años o 14 años y siempre están los mismos dirigentes. Pero ¿qué puede hacer la FIFA? Supongamos un escenario donde el fiscal Moreno llega a la FIFA y es capaz de tomar medidas anticorrupción. ¿Fiscal de dónde? Es el fiscal de la Corte Penal Internacional que pasaría a asumir el puesto anticorrupción, SAR anticorrupción de la FIFA. Supongamos que él es capaz de tomar ciertas medidas. Claro, ¿FIFA lo acepta? FIFA lo acepta. Pues FIFA lo acaba de nominar. O sea, es que penalmente no existe no hay cómo juzgar. Es que penalmente no hay razones para... delito. No, obviamente, pero mi pregunta sería, si hay investigaciones internas de transparencia adentro de la FIFA, ¿qué puede hacer la FIFA frente a la corrupción en las federaciones nacionales? ¿Hay alguna manera de presionar a las federaciones nacionales o vamos a seguir en el mismo cuento? Pero es que los presidentes de las federaciones nacionales son los que eligen a Blatter. Exacto. Y como ellos eligen a Blatter, Blatter no lo investiga. A mí me encantaría que las autoridades locales acá en Colombia iniciaran una investigación sobre el comportamiento que hay en el fútbol. ¿Sabes tú, por ejemplo, que en Colombia se hizo el campeonato mundial el año pasado? Y cada vez que usted invitaba al presidente de la Federación de Fútbol que le explicara cuánto había sido la ganancia, porque siempre se hizo público cuánto fue el dinero invertido y sobre todo a través de entes gubernamentales, en la adecuación de estadios y demás. Y siempre el presidente contestaba, en estos días les digo, ¿usted conoce cifra alguna? Sí. La dieron después de 8 meses, dieron una cifra de utilidades. Ahora, el caso no es la cifra de utilidades, sino la reinversión de esa cifra de utilidades, porque aquí hay un único objetivo, ir a un mundial, aquí no hay una promoción de fútbol como tal, espectáculo que tiene que ir a todas las masas del pueblo. Acá no, acá para unos pocos en el estadio y para muchos viajes de otros pocos. Pero a mí, o sea, me queda sin quedarme claro, o sea, si la FIFA adentro de sí misma hace un esfuerzo para ser más transparente, ¿eso puede jalonar a las federaciones nacionales o seguiremos siempre en la misma historia? Lo que pasa es que ellos pueden hacer el esfuerzo, comillas, de demostrarse como tipos transparentes y mire, vamos a mostrarles la casa y se pueden dar cuenta que aquí no pasa nada, aquí no hay corrupción, aquí nadie compra elecciones, aquí nadie compra sedes de mundiales. Y pueden decir a limpiar su nombre, pero en teoría en el fondo va a seguir siendo lo mismo porque si bien Esteban tiene la razón en decir que Blatter es el dios del fútbol y la ley es la de él, externamente no existe es la ley de la FIFA, que los pueda juzgar, porque el delito no existe como tal, simplemente hay una sanción para un directivo que en teoría pudo haber arreglado alguna cosa, alguna elección, haber regalado su voto por alguna prebenda. Acaban de expulsar al eterno, diría yo, presidente de la Federación Brasileña de Fútbol. Tú tienes toda la razón y yo entiendo la cruzada tuya y es una cruzada de todo el mundo. ¿Cómo hacemos para que la FIFA, que intenta limpiar su imagen o darle pureza administrativa en su interior, extienda sus tentáculos a hacer lo propio en las distintas federaciones de todo el mundo? Hay un poder corruptor que tiene el dinero circulante. Le decía que hay un libro muy interesante para que lo lean, es un libro en el que habla cómo se ha ido extendiendo la mafia rusa y ha ido incidiendo directamente en la participación de los equipos y en el desarrollo de los partidos. Hay una investigación en este momento que quiere que el fútbol italiano desaparezca durante 3 temporadas, no es nuevo. En 1978, los equipos más grandes del fútbol italiano encontraron corruptos en el amaño de partidos. Ahora estamos hablando del 78.
Estamos hablando de hace 35 años. Y quizás sea el momento para decirle a nuestros televidentes que el primer ministro italiano dijo esta semana que quería suspender la temporada de fútbol por un año porque 19 futbolistas, incluyendo el capitán del equipo Lazio del norte de Italia, fueron arrestados justamente por arreglar partidos en relación con el tema de las apuestas que usted venía Mira una hablando. cosa, en el año 78 estábamos en el Mundial de Argentina, fue mi primer Mundial. Y llegué yo al Mundial y llegó Paolo Rossi, un italiano, y era la gran figura. Sin terminar el año ya estaba en la cárcel por amaño de partidos. El Milan se fue a la B. Apareció Berlusconi. Se hizo dueño del Milan y lo hizo grande. Histórico porque jugó una final de Copa Intercontinental de Clubes con Nacional. La historia no termina ahí. Antes de que Italia ganara el Mundial de 2006, famoso por el cabezazo de Zidane contra Materazzi, ¿te acuerdas tú? La final Francia-Italia. Se comprobó que los italianos habían arreglado partido y Juventus de Turín se fue a la B. Después de que se fue a la B, Milán fue campeón. Después de que se fue a la B, Juventus fue campeón. Resulta que Juventus vuelve a la A y ahora están investigando al técnico de Juventus, Conte, porque se presume que arregló partidos cuando era el técnico del Siena. Entonces no es nuevo, es viejísimo, todo eso es viejísimo. Pero ¿qué ha hecho el fútbol por frenar esa corruptela? No ha hecho absolutamente nada. Acá la trampa está instalada en el fútbol, pero en la marrulla en la cancha. Aquí se dice mucho el rumor callejero, el comentario de las esquinas, en las tertulias familiares. El fútbol está mañado, están arreglados los partidos, pues no he podido demostrar, pero lo grave es lo que tú dices. Y me encanta que tú tomes esa iniciativa. ¿Quién va a manifestarse respecto a que hay que investigar la conducta o de dirigentes o de árbitros, más que de jugadores? Porque yo sigo pensando, idiota quizás soy, que los jugadores de fútbol no se prestan para esas componentes. Pero seguimos sin entender cómo funciona la FIFA. Es decir, la FIFA podría decirle a una asociación, la expulsamos porque usted, investiga, claro podría, que sí, pero entonces claro que ahí sí. hay pero tenemos un garrote muy importante que si la FIFA toma... Claro que sí, ellos tienen un comité ético, como dice Pablo, y expulsan al dirigente que no es calificado. Pero mire, no solamente es la incapacidad en la administración, que está demostrada, que es tan cuestionada y discutida, que es pan de cada día en estos países como el nuestro, sino la corrupción que aparece porque de repente sabe usted, no se va a molestar, no se va a molestar con lo que le voy a decir, porque me ha parecido usted muy transparente y muy sincera en el programa. Le quiero decir, ¿cómo puede ser que siempre el calendario de la eliminatoria es el mismo? ¿Cómo puede ser que a Colombia le corresponde siempre jugar contra los equipos del sur del continente cerrando la eliminatoria de visitante? ¿Y cómo puede ser que Uruguay, que generalmente ya está clasificado, o Argentina, que ya está clasificado? ¿Cómo que Uruguay ya está siempre clasificado? Uruguay nos hace sufrir muchísimo. Bueno, no generalmente que... está clasificado, esto lo denunció Pasarela, siendo técnico de Argentina y técnico de Uruguay. Dijo que hubo una componenda, ojo, hubo una componenda para empatar un partido entre Argentina y Uruguay para sacar a Colombia por un gol de diferencia. Lo recuerdo muy bien. Claro, y después por un punto de diferencia, otra vez la misma eliminatoria, pero los dirigentes de acá, como tú me das y yo te doy, yo recibo y tú recibes, en una especie de contubernio mundial que hacen ellos. Es más, recordemos que, ¿en qué año fue? Eso fue para el último mundial, que los futbolistas argentinos, es más, los futbolistas argentinos, me corregirán si me equivoco, salieron a decir que en efecto habían querido ayudar al vecino país. Pero madrecita, ¿alguien se manifiesta? No se manifiestan, perdónenme, me gusta ser muy sincero en esto. Los conglomerados están comprometidos con el fútbol, lo digo con mucho respeto. Caracol en Colombia transmite las eliminatorias, RCN transmite el campeonato colombiano. ¿Alguno de ellos se atreve o los directivos lo dejan decir realmente lo que ocurre? Por eso valoro yo lo que esta semana expresó mi colega Javier Hernández Bonet, que es de Caracol, que es director de deportes de Caracol, y tuvo los calzones bien amarrados para decir que Pekerman había alejado la selección del pueblo. Se le vino todo el mundo encima, le llovieron rayos y centellas, pero acá se puede decir, corre usted el riesgo que no lo dejen entrar al estadio. Pero hay que denunciarlo, me alegra que lo haga este canal que yo quiero mucho, Canal Capital, porque fue mi casa toda la vida, pero que lo diga usted, que alguien tome la iniciativa, que hable sobre la corruptela del fútbol que está sembrada por todo el mundo. Bueno, y esto es la ley para intervenir el fútbol colombiano. ¿En qué consiste? Y eso puede tener, digamos, algún impacto para llevarnos a judicializar estas conductas. Se hizo una ley, el año pasado fue sancionada, la 1455, que habla más
broga más para que los clubes pasen de ser sociedades anónimas, lleguen a ser sociedades anónimas por el tema de los pagos y el tema de problemas económicos que tenían. Pero la clave está en que el fútbol es un negocio particular que se hace sobre algo público, que es el juego como tal. Pero sí lo pueden investigar. Sí lo pueden investigar, claro, y aquí se está investigando. Pero no, digamos, no lo están investigando. Pasa el caso, ponemos el Unión Magdalena, el señor David Armenta, todos sabemos quién es, estuvo condenado Pablo, a Estados Pablo, Unidos. estamos es el hablando 75% del equipo. Estás hablando de un dirigente, ella Sí. está hablando del fútbol como tal. Sí, no, pero a eso iba. Él asume sus responsabilidades judiciales, ¿cierto? Sí. Él como dueño del equipo, pero eso no compromete al equipo. Hay un problema, Exacto. Laura, usted no puede intervenir, el gobierno no puede intervenir a Colombia o tratar de intervenir el fútbol o inmiscuirse legalmente en el fútbol, porque inmediatamente la FIFA lo desafilia. Es que la FIFA es como el Vaticano. ¿Cómo así? ¿Cómo así? No La me FIFA, no si puedes- aquí empiezan a investigar el fútbol, Ajá. o se toman decisiones respecto al comportamiento que no es impoluto, al comportamiento Sí. judicial, legal de los dirigentes, inmediatamente la FIFA amenaza con que desafilie al fútbol. Entonces tocan las fibras de la gente, le dicen al pueblo. Si la FIFA se da cuenta que el gobierno está interviniendo el fútbol, no veremos eliminatoria, no volveremos a los mundiales juveniles, no volveremos a los mundiales estamos prejuveniles. secuestrados porque Sí, al contrario, claro, lo que sí, tendría que exacto. hacer la O sea, FIFA si yo soy- es presionar para que sí se investigue, Si yo soy no al directivo, revés. si yo soy directivo y la justicia determina que mi labor como encargado de un club no está bien y me mandan a la cárcel, la FIFA puede determinar que Colombia es desafiliada de la FIFA y Colombia se queda fuera de la FIFA. Y ha Mientras- habido precedentes de eso, que Claro, países han sido claro. penalizados justamente Claro, por es investigar que y sancionar. la FIFA, por ejemplo, Tahití está separada de la FIFA, porque Tahití se ha sido país de la FIFA. Separada de la FIFA porque encuentra no corrupción o desorganización o incapacidad competitiva. Claro, entonces o indisciplina e sancionan, cuando la incumplimiento. FIFA sanciona el que ya no está. No, No, puede lo pueden sancionar. sacar. La FIFA ha sancionado, por ejemplo, ¿tú te acuerdas que una vez en la eliminatoria para el Mundial del 82 no fue para el Mundial del 90, si mal no estoy, un portero de Chile fingió una lesión de una bengala después de que Rosemary Melo, que fue una vedette de la época en Brasil, le murió hace poquito de infarto. Rosemary Melo lanzó una bengala. Estaban jugando Brasil y la selección de Chile. Él fingió una lesión, se rompió con un elemento pequeño cortopunzante que tenía escondido en el guante. Y eso fue un escandalazo. Se descubrió que él se autoinfligió esa lesión. Fue expulsado de por vida de la FIFA y la Federación de Chile fue excluida 3 años. México, por alteración de edades de jugadores, también fue excluida de la FIFA. Bueno, lo lamento mucho, nos quedamos sin tiempo y realmente lo lamento porque es un tema absolutamente fascinante. ¿Me deja decir Y- algo? ¿Cómo no? Primero quiero saludar a todos los muchachos de acá del canal porque los quiero mucho y me alegra el reencuentro con ellos. Segundo, como hay un principio de presunción de inocencia, yo sigo creyendo que los dirigentes colombianos son honestos. Yo no sé si aceptará una investigación particular respecto a los patrimonios o incrementos patrimoniales, pero algunos de ellos sí son decididamente muy incapaces. Bueno, aquí nos quedamos y nos encontramos el próximo jueves para hablar de otro tema, de Colombia en el mundo y el mundo en Colombia. Gracias Esteban, gracias César. Buen día.